Parte 3 y final. Les agradezco enormemente su tiempo y les pido que me acompañen a las últimas reflexiones acerca de las cartas del diablo a su sobrino. La desgracia forma parte inevitablemente de la vida del hombre, porque nuestra existencia no puede ser una sucesión de dichas y de regocijos, sino que en algún momento hay ciertas circunstancias que nos tocan padecer. El problema está en que el diablo astutamente busca torcer esa desgracia, porque dice que no es la desgracia en sí misma la que a nosotros nos irrita, sino aquella desgracia que tomamos como una ofensa. ¿Y cuándo nos sentimos ofendidos? Cuando creemos que tenemos una pretensión legítima que nos fue denegada. En pocas palabras, el diablo busca que nosotros creamos que tenemos derecho a todo, que merecemos las cosas, de manera tal que cuantas más exigencias le pongamos nosotros a la vida, con más frecuencia nos vamos a sentir ofendidos, nos vamos a sentir decepcionados y por lo tanto de mal humor. Y una de las estrategias que utiliza el diablo para empujarnos hacia ese sesgo es que no comprendamos, que no distingamos los diferentes sentidos del pronombre posesivo. Por ejemplo, yo puedo decir mi remera como algo que me pertenece, como algo que yo poseo y que utilizo. Sin embargo, también puedo decir mi esposa, pero no digo mi esposa en el mismo sentido que digo mi remera. Y tampoco digo mi esposa en el mismo sentido que digo mi Dios. Hay una diferencia de grado en cada una de estas cosas. Lo que busca el diablo justamente es que nosotros no percibamos, que no distingamos esa diferencia de grado y que todos los sentidos se reduzcan al mí de mi remera, al mí de propiedad, de manera tal que confundamos objetos con personas y personas con Dios. Hay algo que se ha ido perdiendo en los últimos años y es el contacto o la relación del hombre con el silencio. Es como si nosotros estuviésemos buscando compañía en el ruido. Cuando hay ruido nos sentimos acompañados. El problema es que el ruido nos desconcentra de nuestras dudas. El ruido no solo nos impide pensar, sino que hay muchas veces que nos impide mantener nuestros escrúpulos y hasta nos puede desviar del cumplimiento de nuestro deber. Porque ese ruido externo va acallando, va apagando la voz de nuestra conciencia. El ruido, en pocas palabras, nos distrae. Por eso el diablo busca hacer del universo y de nuestra vida un ruido eterno. ¿Cuántas veces hemos sido testigos o incluso quizás hemos cometido nosotros el error de poner en la boca de alguien más palabras que esa persona jamás pronunció? Bueno, este autor nos dice que eso, que obviamente está mal, sucede muchas veces con los documentos, que las personas buscan interpretarlo o agregarle cosas, cuando en realidad al documento nosotros tenemos que analizarlo por lo que dice, porque un documento dice solamente lo que dice, nada más, no le podemos añadir otra cosa. Porque la verdad es una y es igual, no puede cambiar, no puede ser hoy verdad y mañana no serlo. Sin embargo, el ser humano es como que está empecinado en suprimir o en agregar o en trastocar ciertos elementos, porque lo que busca no es la verdad, no busca ajustar su vida a la verdad, sino que busca que la verdad se ajuste a su sistema de creencias y a su forma de vida. Y es justamente esta inversión en el orden de prioridades, es decir, poner primero a mi sistema de creencias y después a la verdad, cuando debería ser al revés, lo que nos conduce a la inmoralidad. Porque el diablo no se conforma solamente con que nosotros pequemos y hagamos algo que está mal. El diablo lo que busca es que no nos arrepintamos de aquello que está mal. Por eso, lo que intenta es que nosotros justifiquemos lo malo, que a lo malo lo llamemos bueno y a lo bueno lo llamemos malo. Por eso este autor nos dice que el diablo creó a los sofistas, pero Dios no les dio la última palabra. Dios creó a Sócrates para responderles. El más poderoso de los vicios es el orgullo espiritual. Otra de las cosas que hace el diablo es dividir y confrontar. Por eso el diablo nos enseña, enfatiza el contraste que existe entre el círculo que me encanta y el círculo que me aburre. Entre el grupo del que yo quiero formar parte y de aquel que no. Y muchas veces mete en nuestra cabeza esta idea de oh, qué distinto que es mi grupo, pero dicho con aires de superioridad. Y a su vez, recordemos los pronombres posesivos que vimos al inicio del video, cuando nosotros decimos mi grupo, lo decimos como si fuese algo que nos perteneciera, como si nosotros tuviésemos derecho a ser parte de ese grupo de amigos, cuando en realidad esas personas que forman parte de mi círculo
me han aceptado por su propia caridad y por su propia humildad, no porque yo sea mejor o superior a ellos. Es cierto que el diablo no quiere que haya cristianos auténticos, pero eso no significa que el diablo quiere que haya más satanistas o más anticristianos, porque en realidad esa polarización al diablo no le resulta funcional. Para el diablo es mucho más útil una persona que piensa que es cristiana, pero que realmente no lo es. El diablo, si bien no busca cristianos auténticos, le encanta que haya gente que sea cristiana y algo más, gente capaz o dispuesta a sustituir su fe por alguna moda pasajera que aparenta ser cristiana. Y hay una pasión que para el diablo es muy valiosa y que este autor cataloga como el horror a lo mismo de siempre. Y hay que tener mucho cuidado porque si esa pasión no está sensatamente direccionada nos lleva a confundir lo nuevo con lo bueno y a lo mismo como algo malo, como si constantemente necesitáramos renovar, reemplazar, cambiar. Y eso hace que en el plano religioso se cometan herejías, que en el plano de los consejos se aconsejen locuras, que en el plano del matrimonio se llegue a la infidelidad y que en el plano de la amistad se llegue a la inconstancia. Sin embargo, yo no digo que el cambio sea algo malo. Yo digo que hacer del cambio un fin se vuelve un problema. Yo a la pasión la tengo que ordenar. Ya hablamos en el video anterior de que como seres humanos vivimos en el tiempo y a la realidad la experimentamos como una sucesión de hechos. Y si yo quiero conocer gran parte de la realidad, entonces inevitablemente voy a tener que experimentar muchas cosas diferentes. En pocas palabras, el ser humano experimenta el cambio. Y no solamente lo experimentamos al cambio, sino que lo necesitamos. Por eso Dios ha hecho que el cambio nos resulte agradable, como por ejemplo comer es agradable. Pero Dios no quiere que hagamos ni del cambio ni de comer un fin en sí mismo, de manera tal que Él ha contrapesado nuestro amor al cambio con nuestro amor a lo permanente. En el mundo que Dios creó nos resulta igualmente gratificante el cambio y la permanencia. Es decir, Dios, fusionando cambio y permanencia, ha creado el equilibrio. Y a ese equilibrio nosotros lo llamamos ritmo. Una novedad continua cuesta dinero, de forma que el deseo implica avaricia o infelicidad, o quizá ambas cosas. Y además, cuanto más ansioso sea este deseo, antes debe engullir todas las fuentes inocentes de placer y pasar a aquellas prohibidas. El diablo busca o que no utilicemos o pervertir el uso de nuestra inteligencia. Porque si nosotros tenemos un intelecto desordenado, sin sentido, inevitablemente eso va a acabar en la corrupción de nuestra voluntad. Ahora hablemos un poco de la vida en pareja. Este autor nos plantea que si nosotros fuésemos transparentes, es decir, si yo me muestro auténticamente a la otra persona y defiendo francamente cuáles son mis deseos, mis intenciones y demás, entonces todo el vínculo se mantendría dentro de los límites de la razón y de la cortesía. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas en pareja? Básicamente de la falta de comunicación, pero de una comunicación verdadera y fluida, donde yo me muestro realmente al otro. Porque suele suceder con frecuencia que escondemos lo que pensamos, escondemos lo que sentimos y esperamos que el otro adivine lo que yo quiero o lo que yo necesito. Y ahí es donde se generan los problemas, o por lo menos la gran mayoría de los problemas, porque hay otro inconveniente en la actualidad y es un concepto equivocado del amor. Es pensar que el amor es solamente la idea, es solamente el sentimiento, que con sentirlo es suficiente, cuando en realidad el amor necesita demostrarse, necesita dedicación. Por eso nos dice este autor que el amor en pareja debe ir acompañado de la caridad. Y acá nos vamos a detener un segundo porque suele suceder en las parejas que hay una búsqueda de complacer constantemente a mi pareja, pero no lo hacemos en el sentido de la caridad, no lo hacemos de manera desinteresada y porque queremos servir al otro, sino que lo hacemos para sentirnos irreprochables, para decir, mira lo que yo hice por vos, pero a su vez también lo hacemos para sentirnos abusados, para decir, mira lo que yo hago por vos y vos no haces por mí. Es como si fuese echar en cara un servicio que teóricamente uno hace por caridad, que uno hace por amor y por convicción.
Ya dijimos anteriormente que el diablo no busca verdaderos cristianos. El diablo busca cristianitos. Busca a aquellos que se quedan en las apariencias. Aquellos que tienen una falsa espiritualidad. Los que van a la iglesia, que cantan, que bailan, que se arrodillan, que oran, pero que se quedan solamente ahí. Que piensan que eso es suficiente para estar en comunión con Dios. Como si no hiciera falta responder o respaldar esa fe con obras. Como si no hiciera falta actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el cristianito, a diferencia del verdadero cristiano, el cristianito lo que hace es orar y después desobedece directamente a Dios como si eso no tuviese consecuencias. Al diablo le encantan las almas cansadas y desgastadas, porque estas son las que con mayor facilidad se desorientan. En este tipo de almas, el diablo lo único que necesita es dar un pequeño empujón y el alma es arrojada al abismo y se distancia de Dios. La rutina de la adversidad. La gradual decadencia de los amores y de las esperanzas juveniles. La callada desesperación de intentar superar las tentaciones crónicas con que una y otra vez caemos derrotados. La tristeza y el resentimiento incoherente para reaccionar a ella. Todo esto proporciona admirables oportunidades para desgastar un alma por agotamiento. Ahora bien, uno puede creer que el diablo busca siempre maximizar nuestro malestar, que lo único que espera de los hombres es un momento de duda, de cansancio, de dolor, de desgracia, de angustia, para así alejarlo de Dios. Y si bien es una verdad parcial, porque la verdad completa está en el hecho de que el diablo no solamente aprovecha los malos momentos, sino también los buenos momentos. Cuando nosotros tenemos prosperidad, cuando tenemos éxito, cuando nos va bien, el diablo busca que nos unamos al mundo, que nos aferremos a lo material y que por lo tanto ignoremos a Dios. Y es que la comodidad que alcanzamos muchas veces nos puede enceguecer, porque cuando nos va bien sentimos que hemos encontrado nuestro lugar en el mundo, cuando en realidad es muy probable que sea al revés, que sea el mundo el que está encontrando su lugar en nuestro corazón. Y todo eso lo ignoramos porque nos vemos obnubilados con el prestigio que obtenemos, con un círculo de conocidos cada vez más amplio, de personas más influyentes, porque tenemos un trabajo en el que nos presionan pero que nos resulta agradable, y entonces ignoramos lo absorbente que puede ser y la cantidad de tiempo que le dedicamos de nuestra vida. Todo eso va construyendo en el hombre una sensación de estar a gusto en la tierra, y eso es algo que le conviene al diablo. Esto de ninguna manera significa que el hombre no puede darse gustos, que no puede disfrutar, que no puede tener placer. Significa que hay que tener un equilibrio, porque el hombre que está apegado a Dios trabaja en el mundo, se mueve en el mundo, pero no según las leyes de este mundo, sino según las leyes y la voluntad de Dios. Y lo que hace en el mundo lo hace para Dios y no solamente para el progreso mundano, porque lo que el diablo busca es que nosotros nos atemos a la tierra bajo la idea de que donde nosotros vivimos puede ser convertido en un paraíso en un futuro, ya sea producto de la política, de la eugenesia, de la ciencia, la psicología o de cualquier otra cosa. La verdadera mundanidad es obra del tiempo, ayudado, naturalmente, por el orgullo. Una persona capaz de mantener la calma, la paz y el equilibrio es una persona que va a dilucidar las cosas en profundidad y mucho mejor, de manera tal que tenga un tiempo más a la hora de decidir qué hacer o qué decir, de poder reflexionar qué está pensando o qué está sintiendo. En cambio, una persona que se mueve en medio del ruido, de los nervios, del peligro, de la fatiga, solamente va a necesitar un pequeño soplo del diablo para que sus emociones se vuelvan violentas. Y para el diablo no hay nada mejor que combinar el odio que sentimos con el miedo, porque juntando esas dos emociones se forma la cobardía. Y de todos los vicios, solo la cobardía es puramente dolorosa, porque es una sensación horrible de anticipar, es horrible de sentir y es horrible de recordar. Ahora, yo le pido que me preste mucha atención porque quizá esta sea la parte más importante del libro. El autor nos habla de la derrota de un cristiano. Cuando el diablo vence, cuando el cristiano alberga en su corazón odio, porque el odio es una reacción propia de un hombre que está asustado, pero que no solamente tiene miedo, sino que ya no tiene fe, que su miedo ha sido más poderoso que su fe y lo ha consumido por completo. Y como tiene vergüenza de ese miedo, lo tapa con el odio. Por eso cuando una persona tiene más miedo, con más fuerza
va a odiar, porque ese odio es una manera que tiene de resarcirse, de esconder, de tapar, de disfrazar su temor. Y es que para el cristiano la virtud característica es la caridad, el servicio y la entrega al prójimo. Y si el diablo ha logrado franquear mi amor, si ha logrado anularlo, y no tan solo eso, sino darlo vuelta para que ahora en lugar de amar yo odie a alguien más, entonces el diablo termina ganando la pelea. Porque en el odio busco la destrucción, busco el perjuicio, busco el mal hacia mi hermano, que también ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Nos queda entonces a nosotros poner en práctica aquello que hemos aprendido, ordenar nuestros pensamientos y nuestras ideas para orientarlas hacia lo bueno y rechazar lo que es malo, a no perder la capacidad de amar a lo largo de nuestra vida y con todas las dificultades que se presentan, y que si nosotros tenemos que odiar, odiemos el mal, pero no confundamos el mal con la persona que lo practica. Esto ha sido el análisis de las cartas del diablo a su sobrino. Les agradezco enormemente su tiempo y nos estaremos encontrando en un próximo video para analizar otro escrito. Muchas gracias.